Aquí tenemos la fisiología de la excitación-contracción. Ese mismo calcio que vimos en el hueso, que está en un 98-99%. Ese calcio puede viajar a la sangre. El calcio puede viajar a la sangre como cationes y se puede ir también al líquido intracelular, al líquido extracelular, al líquido intersticial. Porque ese calcio, que es un catión de carga positiva, es el mismo catión que va a actuar en los túbulos, en los tubos, por ejemplo, de las membranas presinápticas, pero puede ser a cualquier nivel de neurona. Puede ser a nivel de las neuronas presinápticas del cerebro, de la médula, para que se liberen todos esos neurotransmisores como la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, la serotonina, neurotransmisores inhibitorios como la glicina, el GABA, neurotransmisores de la contracción muscular como la acetilcolina, que actúa en la placa motora, en un receptor nicotínico para después causar una despolarización. Y neurotransmisores como la adrenalina, norepinefrina, epinefrina, la misma epinefrina, norepinefrina y la adrenalina, noradrenalina, ¿no? Ese mismo calcio llega al botón presináptico, pero el mismo calcio también puede estar en el potencial de acción del músculo cardíaco, pero no está en el potencial de acción del músculo estriado-esquelético, del propio músculo, ¿no? Y puede estar en el retículo sarcoplámico, que es una zona intracelular donde se va a depositar el calcio. Cuando ocurre una contracción muscular, el calcio se libera del retículo sarcoplámico que está dentro de la célula. Pero apenas se va la contracción muscular, hay una bomba dependiente de ATP que mete el calcio otra vez al retículo sarcoplámico para acabar con la contracción. Estas fibras que estamos viendo en esta foto son las miofibrillas. Esas son las miofibrillas. Y ellas, vamos a ver una estructura molecular todavía más grande ahora, más microscópica, donde vamos a ver la estructura de los filamentos gruesos y los delgados. Ahí se ven los gruesos, que están como de gris, y los delgados que están más negritos en esta foto. Entonces esos filamentos delgados que están más negritos son los que tienen una molécula que es la de troponina, y allí mismo está la tropomiosina y allí mismo está la actina, que serían como la cadena delgada. Entonces, la troponina tiene 3 subunidades: la troponina T, la troponina I y la troponina C. La troponina C es la que va a recibir al calcio. Esa troponina C es la que va a recibir al calcio para que sufra un cambio conformacional, para que la molécula gruesa de miosina, el filamento grueso de miosina, se junte allí. Ahora vamos a ver el dibujo para que no nos lo estemos imaginando tanto. Pero también hay otros tipos de troponina T y la I. Esas troponinas se aumentan ¿en qué enfermedad? ¿En cuál enfermedad se aumentan las troponinas? Infarto. Como dijo Juliana Niño y como dijo Nayibe Lisset, se aumentan en el infarto. Entonces yo puedo tener un paciente, digamos que son las 8 de la mañana, y tengo un paciente que se levantó esta mañana con un dolor en el hombro, y yo no sé si es un manguito rotador o si es un hombro o si es un infarto, si es un problema de miocardio. Entonces yo pido las enzimas, y las famosas enzimas son las troponinas, que tienen que ver con esta subunidad donde se pega el calcio. Pueden estar subidas también las creatinquinasas, pero hay diferentes tipos de subidas y bajadas, ¿no? La troponina se sube a las 2 horas, tiene pico a los 2 días,
y dura su vida 7 días. La troponina, a esa persona se le está subiendo a las 2 horas, pico a los 2 días y dura su vida por 7 días. En cambio, la CKMB, creatina quinasa, miocardio tipo B, CKMB dura su vida a las 6 horas, tiene pico a las 12 horas y baja a las 24 horas. Entonces es un indicador, puede servir como un indicador para reinfarto. La CKMB podría servir para reinfarto porque ella se sube y se baja rápido. Se sube a las 6 horas, tiene pico a las 12 y se baja a las 24. Entonces si ese paciente dura hospitalizado, por ejemplo, 3, 4 días, me puede indicar si hay un reinfarto en ese paciente hospitalizado porque vuelve y sube y vuelve y baja en poco tiempo. En cambio, la troponina sí tiene la subida a las 2 horas, pico a los 2 días y dura su vida 7 días. Entonces, esas son enzimas indicadoras de dolor, porque puede llegar un paciente con un dolor de mandíbula, un dolor de hombro y ser un infarto, ese mismo dolor. A mí me han llegado a la consulta personas de mayores de 70 años con esas molestias y resulta que después les pedimos un electrocardiograma y tienen elevación del ST, ondas T picudas, y resulta siendo un infarto y después con las enzimas se comprueba. Entonces, ese concepto viene de estas mismas cadenas. Estas cadenas cuando se contraen, entonces en la mitad tenemos la banda H, después un poquito más hacia los lados tenemos la banda A donde se entrecruzan las cadenas delgadas y las gruesas, y la banda I que consiste solamente de bandas delgadas. Y al final de esa unidad que se llama sarcómera, la unidad se llama sarcómera, la organización básica. La organización básica de la estructura muscular en esta histología se llama sarcómera. Al final tenemos la última letra del abecedario que sería la Z, y eso sería la Z, sería como los extremos de la sarcómera. Entonces, durante una contracción encontramos que la banda A no tiene cambio. La banda A no tiene cambio, en cambio la banda I se acorta y la banda H también se acorta. La banda H se acorta, la banda I se acorta y la banda A no tiene cambio de longitud no tiene cambio de la longitud durante una contracción. Entonces esta foto, por ejemplo, ya la tenía de un libro. Yo la tenía de un libro como edición 2002-2003. Y como yo le hago seguimiento a los libros, después encuentro que las ponen como en colorcito. Entonces aquí ya ponen los filamentos de actina, los ponen cafés, los filamentos de miosina los ponen rojos. Y vemos la división de la sarcómera. Y vemos una miofibrilla con todas estas fibras que vemos en la otra foto. Las bandas I, que son las que pueden cambiar de longitud, las bandas A nunca cambian y las bandas H también pueden cambiar de longitud. Y las líneas Z se pueden acercar entre sí en cada contracción muscular. Y las bandas Z, estas bandas Z están siempre al extremo, como decir, la Z es la última letra del abecedario. Están siempre al extremo. Entonces aquí vemos una célula. Las células, como ustedes pueden saber, hay una membrana celular que en este caso está dibujada como la sarcómera. Sarcolema. El sarcolema. La unidad que vimos en la diapositiva pasada era sarcómera, pero aquí estamos diciendo sarcolema. Es una membrana que tiene unos túbulos que se van metiendo. Esa es una célula, la célula estría esquelética, tiene muchos núcleos, entonces aquí vemos un núcleo a un lado. Este es un núcleo, pero puede haber un núcleo por acá, puede haber un núcleo por acá. Esos son los núcleos y las células estriadas son multinucleares. Entonces acá, por ejemplo, puede llegar el nervio, puede llegar acá con sus vesículas y acá hay un canal de calcio-catión. Calcio-catión, cati, de calcio-catión. Catión viaja al cátodo, entonces el cátodo es negativo. Este es el calcio.
En una clase pasada, Ingrid Bernal, del grupo F, yo anoto aquí en una lista todo lo que han participado cada uno de ustedes, los aportes que ha dado. Entonces tengo en la lista que Ingrid Bernal, por allá el 21 de octubre, en la charla que tuvimos del 14 de octubre, cuando hablamos del catión, ella dijo que ese catión que estaba al 99% en el hueso y que estaba otro porcentaje muy pequeño, menos del 1% en el plasma, ese catión podría estimular las proteínas de la cascada de coagulación, lo dijo ella en la clase del 14 de octubre, lo dijo. Y que entonces a la sangre le metíamos citratos para que la sangre captara ese catión que estaba libre para que no estimulara la cascada de coagulación. Por eso es que las bolsas de sangre, cuando le vamos a poner sangre a un politraumatizado, tenemos que ponerle citrato para que no se dispare esa cascada de coagulación por medio del calcio. Entonces ustedes ven que un paciente, una persona normal tiene 6 litros de sangre, puede tener 3 litros en una fractura de pelvis, puede tener 2 litros en una fractura de fémur en un muslo. Puede tener ya, si tiene 6, 2 están allá. A mí me gusta mucho hablar de proporciones para que se vayan haciendo una imagen. Entonces, un politraumatizado puede tener 3 litros escondidos por ahí, pueden requerirlo. Entonces, a la bolsa, cuando vamos a llevar la bolsa de sangre, la sangre puede llegar coagulada. Entonces, por eso es que le añaden citrato. Sería un secuestrante del calcio, que en inglés se llama buffer, se escribe. Buffer, o que secuestra el calcio, o un amortiguador, se llama en español. Yo porque pongo los nombres, pongo diapositivas en inglés, insisto en las traducciones y les digo de una vez la traducción, porque ustedes en el inglés van a pegarse unas enredadas a veces. Los virus, por ejemplo, measles, mumps, rubiola, rociola, tienen unos nombres totalmente distintos en español. Entonces, cuando ustedes estén leyendo este tipo de literatura, la literatura que viene de anglosajona, digamos que un libro salió en el 2018 o digamos que un libro salió en el 2015, para que sea traducido al español por las editoriales más poderosas del mundo como son México o España, porque Argentina ya está en un deterioro bastante grande, no sé si se han dado cuenta. Las 3 editoriales famosas de la historia de nosotros ha sido Argentina, pero es que Argentina estaba bien antes del año 2000, en este momento hay una crisis grande. Entonces me imagino que no van a seguir traduciendo con sus editoriales. México, pero también México está en apuros, y la otra es España. Entonces esas editoriales, cuando traducen un libro de estos en inglés, sale Harrison, edición 2010, y viene a salir al español 10 años después. Este calcio entonces puede entrar por un canal y libera estas vesículas. Entonces estas vesículas pueden ser, por ejemplo, en una neurona, en una interneurona, GABA, lisina. ¿Qué toxina puede inhibirme la liberación de acetilcolina? ¿Qué toxina me puede inhibir la liberación de acetilcolina para que no haya... Botulina. ¿Ah? Para que no haya contracción Toxina muscular. botulínica. ¿No es la del tétano? Toxina botulínica. Toxina, Angélica, lo que dijo Angélica sería la toxina botulínica. Los clostridios son estos, son unos cocobacilos, no son cocos así, pero tampoco son bacilos así, sino que son cocobacilos. Y esos cocobacilos, hay varios tipos de clostridio. Clostridium tetani, Clostridium difficile, Clostridium botulinum. ¿Y cuál me queda faltando? El Perfringens. Ajá. Entonces el Clostridium tetani es del tétano. Cuando ustedes oyen hablar de la toxoide antitoxina por una persona que llegó a urgencias,
con una cortadura, con una herida, sección de tendones, herida de tierra. La mujer embarazada que tiene un bebé en el campo y se contamina por las esporas. El mecanismo de acción de ese clostridio sería que va a inhibir la liberación de neurotransmisores inhibitorios, va a inhibir tétanos, va a inhibir la liberación de neurotransmisores inhibitorios, ¿ya? Ese sería el tétanis. El otro que tenemos es, por ejemplo, botulinum. Va a inhibir la liberación de acetilcolina, el botulinum. Entonces, en cirugía estética, una persona que tenga contractura de los músculos alrededor de los ojos y ocasiona arrugas alrededor de los ojos, en la frente, las líneas de expresión en la cara. Entonces los cirujanos plásticos y los estéticos necesitan hacer cosas en el consultorio, hacer intervenciones en el consultorio para mover más el negocio. Aplican cada 6 meses toxina botulínica. Un fisiatra tiene un paciente con una parálisis cerebral. Entonces tiene contracturas de las manos, contracturas en flexión de los codos, de las caderas, de los músculos de la rodilla. Por esa parálisis cerebral, esas neuronas inhibitorias del sistema nervioso central de ese muchachito que está enfermo porque lo atacó un virus o porque tuvo una náusea perinatal, las neuronas superiores no inhiben. En una parálisis cerebral, las neuronas motoras superiores que vienen de allá del cerebro, del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal, no inhiben a las neuronas motoras inferiores. Entonces esos pacientes tienen unas contracturas musculares. Entonces los fisiatras a veces aplican toxina botulínica o pueden aplicar también fenol o toxina botulínica para que no haya contractura de los músculos de la muñeca, no haya contracturas en flexión de la muñeca, en flexión de los codos, y el paciente pueda deambular mejor. Obviamente eso hay que repetirlo cada 6 meses. Entonces la persona va para el consultorio a que le pongan otra vez eso en la cara. Entonces, pero pues yo pienso que esa gente va cogiendo una cara como extraña. Es decir, uno se da cuenta, primero quedan con la cara muy lisa y después uno se da cuenta que hay algo. Yo no sé qué hay, pues ni me pregunte, pero ahí pasa algo en la estética. Y, Doctor, sí. la atropina y la escopolamina también inhiben los receptores, o sea, bloquean los receptores para que no haya liberación de la... Juliana Niño, ¿de qué grupo es Juliana Niño? Del D, doctor. Juliana, la voy a poner aquí en mi papelito. Ay, yo sí que quemo corriente con esto. Juliana Niño. Me acaba de decir atropina. A mí me gusta cuando meten la cucharada así, porque me hacen una pregunta que podría yo terminar en Plutón, ¿ya? Pero resulta que me pone a hablar otras cosas. Aquí estamos hablando de la acetilcolina en la placa motora. Esas son puras curiosidades del estudiante de medicina que está atento, que está escarbando, que está integrando todo, ¿ya? Lo que acaba de hacer ella. La acetilcolina la estamos viendo aquí entre una terminación de un axón y la placa motora, el músculo. El músculo allí tiene un receptor nicotínico. El músculo aquí tiene un receptor acá, lo voy a poner de la estrellita verde. El músculo acá tiene un receptor nicotínico, Ese músculo, en esos receptores pueden actuar, por ejemplo, los relajantes musculares como la succinilcolina de anestesia, ¿ya? Eso se llamarían, actúan en la placa motora. Esto al final del músculo, eso recibe un nombre que se llama placa, esta zona de acá se llama placa motora, que va a recibir esas moléculas de acetilcolina y va a transmitir
el potencial de acción por los túbulos en T. Entonces, el potencial de acción que es con entrada de sodio y salida de potasio. Eso es acetilcolina en la placa motora. Entonces, ahí es donde actúan los relajantes musculares que les van a enseñar en anestesia. Succinilcolina, tubocurium, atracurium, mivacurium, despolarizantes o no despolarizantes. ¿Vieron clases en farmacología de eso? ¿No les han enseñado en farmacología los relajantes musculares? ¿No? ¿No los han enseñado? Muy poco, doctor, la verdad. Pero bueno, seguramente tuvieron una clase de relajantes musculares. Cuando lleguen a anestesia van a ver que ellos actúan. Y lo que me acaba de decir Juliana Niño es de los receptores de acetilcolina, por ejemplo, en el sistema nervioso parasimpático. Acuérdense que el sistema, como lo dijimos en la clase pasada cuando hablamos de endocrinología, cuando hablamos de fisiología del hueso, cuando dibujamos todos esos sistemas endocrinológicos y en alguna foto pusimos una foto del sistema nervioso simpático y parasimpático. En el sistema nervioso simpático, cuando hablamos en la clase pasada sobre los bloqueadores alfa 1, alfa 2, que yo les dije que no los fueran a confundir con la testosterona, ¿ya? Cuando dibujamos el sistema nervioso simpático, en el sistema nervioso simpático hay un sistema nervioso que tiene unas neuronas preganglionares que liberan acetilcolina y actúan en unos receptores nicotínicos inicialmente, y después en las neuronas postganglionares se libera epinefrina o norepinefrina y actúan en las neuronas alfa 1 y alfa 2 en el sistema nervioso simpático, que viene de las neuronas intermediolaterales de la médula, de T1 a L2. Neuronas intermediolaterales de la médula, T1 a L2, acetilcolina en receptores nicotínicos en la cadena preganglionar, y epinefrina y norepinefrina en receptores alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2. Epinefrina, norepinefrina. Ese es el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático tiene acetilcolina de neuronas preganglionares, de los segmentos sacros o de los pares craneanos que están implicados en ese sistema nervioso parasimpático, que son 3, 7, 9, 10 en el sistema nervioso parasimpático, y tiene unas neuronas postganglionares que son donde se libera acetilcolina y receptores muscarínicos M1, M2, M3. Eso se los enseñaron, ¿no es cierto? ¿Sí? Juliana está diciendo sí y Marcela también está diciendo que sí. Aquí estoy viendo la foto. Nadie más está diciendo que sí. ¿Eso se los enseñaron? ¿Sí o no? ¿Sí? Nadie me dice. Hola. Hola. ¿Profe? Sí. ¿Escuchamos? Bueno, yo quiero saber que yo no estoy hablando en chino ahora, ¿no? Yo no estoy hablando en chino, listo. Entonces la acetilcolina en la cadena preganglionar tiene receptores, tiene un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Viene de, pues repito otra vez, 3, 7, 9, 10 pares craneanos, segmentos sacros, S2, S3, S4, ¿ya? Segmentos sacros. Libera acetilcolina en receptores nicotínicos, y en las neuronas postganglionares libera acetilcolina en receptores muscarínicos, M1, M2, M3. Entonces ella me acaba de hablar del sistema nervioso autónomo parasimpático, Juliana Niño. Y cuando me dijo atropina, es una molécula que es tomada de una planta, atropina, de una planta que bloquea los receptores muscarínicos, ¿ya? Entonces, esos son temas de sistema nervioso autónomo, ¿ya? Aquí estamos en este momento en el músculo, en la placa motora, es donde se recibe acetilcolina para que se contraiga el músculo, pero lo que ella me estaba hablando era de acetilcolina en los receptores muscarínicos, esos receptores que están en el músculo liso, en las glándulas,
ya el músculo liso para que se contraigan, las glándulas para que secreten sudor, los receptores que están en corazón para que haya taquicardia o bradicardia, taquicardia en el sistema simpático, para bradicardia en el parasimpático. ¿Me entendieron lo que les dije o no? ¿Sí? Entonces, esa es la clase donde les enseñan que entonces la atropina va a bloquear los receptores muscarínicos y hay unos inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Cuáles son? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Cuáles son? Intoxicación, doctor. ¿Cuál? Una intoxicación. ¿Por qué? Organofosforados. Por organofosforados. Angélica, siempre te sale Angélica R. ¿Angélica qué? Máscara Romero, doctor. Es que yo tengo creado el usuario de Zoom con mi correo. Cuando lo creé, gracias, parece. Angélica Romero. Mosquera Romero. Organofosforados serían unos inhibidores entonces de la acetilcolinesterasa, mucha acetilcolina. Entonces llegan con esa memotecnia que le dicen diarrea, dumbbells, diarrea, urination, miosis, bradicardia, excitación, lagrimación, salivación. Porque ese señor que estaba regando los cultivos de caña por allá estaba utilizando en su avioneta organofosforados y me llegó al servicio de urgencias por inhibición de la acetilcolinesterasa e intoxicación por acetilcolina en el sistema nervioso autónomo. Sí, bien, inhibición por organofosforados. Eso sería un envenenamiento, ¿no es cierto? Entonces ese envenenamiento hay que tratarlo con atropina, como me acaba de decir Juliana Niño. Angélica. Y los insecticidas de carbamato también entrarían ahí. Eso, sí, sí, exacto. Exacto, carbamato, sí. Entonces, Angélica me acaba de decir, y ese señor estaba utilizando organofosforados para un cultivo, y Juliana Niño ya me habló del tratamiento, me dijo, me acaba de decir, y la atropina, entonces, ¿por qué? Porque le ponemos, y Sebastián también lo que acaba de decir, le ponemos, ese señor llega con diarrea, urination, miosis, bradicardia, excitación, lagrimación por exceso de acetilcolina. Y yo le pongo, como dijo Juliana Niño, como hay tanta acetilcolina porque está inhibida la acetilcolinesterasa, yo le pongo atropina, bloqueo esos receptores. Bloqueo de los receptores de acetilcolina, atropina. Otro bloqueo en Parkinson, dextropina. Otro bloqueo. Si yo salgo de aquí, me voy caminando por el centro, ahora tengo una cirugía dentro de una hora y se me arrima un señor con una risita y me ve con mi camisa nueva y me lleva para un cajero. ¿Qué me puso? Escopolamina. Escopolamina burundanga, receptor bloqueador de acetilcolina en el cerebro. Entonces yo con mi cara de zombie, yo le digo, sí, yo tengo eso, como que cuando le echan a uno el spray o en el taxi, uno sigue hablando, ¿no? Y uno dice todo lo que tiene. Sí, en el cajero yo tengo tanta plata, vamos, yo se la saco y yo se la doy. Ya al otro día amanezco, si me dan la dosis muy alta, pues al otro día amanezco dormido, puedo quedar discapacitado de por vida o a veces voy despertando poco a poco. Bloqueo de receptores de acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. O bloqueo como dijo Juliana Niño, bloqueo de acetilcolina en receptores a nivel del sistema autónomo. O como dijo Angélica y como dijo, ¿quién fue que dijo? Los organofosforados. ¿Ya? Entonces, en anestesia, también en anestesia, una persona está, ¿en cuáles podemos hablar para que haya mucha acetilcolina en esta liberación, en este botón presináptico, en este sistema entre la neurona y el músculo? ¿Cuáles sustancias podríamos utilizar para tratamiento que va a ser una integración con la clase de patología del músculo? Drogas ¿Los relajantes musculares? No, los relajantes musculares no serían.
Digamos, ¿puede por favor repetir lo que preguntó? un anestesiólogo necesita que la persona, relajó la persona, como dijo ahora Juliana Niño, la relajó, le puso succinilcolina, un relajante muscular despolarizante, o le puso uno no despolarizante, tubocurium, atracurium, mivacurium. Y resulta que necesita que el paciente vuelva a contraer el músculo, entonces necesita mucha acetilcolina entre ese nervio que estamos viendo allí. Necesita mucha acetilcolina entre el nervio y el músculo que estamos viendo allí. Y necesitamos aumentar la acetilcolina porque tiene un relajante muscular. ¿Cuáles drogas puedo yo usar allí? ¿Atropina se podría utilizar? No, atropina no, atropina me bloquea La codeína. La codeína, ¿qué es La codeína? neosporina. Ah, codeína es un opiáceo, codeína es para el dolor. La neostigmina, ¿no? ¿La qué? Adrenalina. Neostigmina. ¿Quién dijo neostigmina? ¿Quién dijo? ¿Quién? Yo, profe. ¿Dónde? Yo, Mario ¿Mario qué? Osorio. ¿Dónde está Mario Osorio que no lo veo? No lo veo en las fotos. ¿Mario Osorio? Sí, aquí está yo. Ah, ya, Mario Osorio. Mario Osorio. Mario Osorio. Mario Osorio. 23 de octubre me habló de neostigmina. Entonces, sí, Mario Osorio el 23 de octubre me está hablando de neostigmina, porque la neostigmina, periostigmina, hidrofonio, fisostigmina, neostigmina, periostigmina, hidrofonio, fisostigmina, va a inhibir la acetilcolinesterasa allí, en ese sitio, para que se aumente la acetilcolina, porque entonces ustedes podrán decir, ay, pero ¿por qué el doctor Betín me habla de esto? Porque ustedes van para anestesia. ¿Ya? Entonces ese paciente está muy relajadito, hay que darle una droga que aumente la acetilcolina allí, como se diría la neostigmina, periostigmina, hidrofonio, fisostigmina, ecotriopática. ¿Y por qué me habla de eso también a mí? ¿Pero por qué se sabe eso? Porque hay una patología muscular, como son los autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina, anticuerpos contra los receptores de acetilcolina que allí estarían, por ejemplo, en ese musculito que acabamos de dibujar allí. ¿Cómo se llama la enfermedad? La miastenia Gravis. La miastemia gravis. Se llama miastemia gravis. Entonces, una persona con miastemia gravis tiene unos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en ese músculo, autoanticuerpos, y tiene una parálisis descendente que se manifiesta primero por párpados caídos, problemas de la voz nasal, problemas de la deglución, y la fuerza va de arriba hacia abajo, entonces hay que le hacen la prueba del hidrofonio y la persona empieza a contraer mejor sus musculitos. ¿Ya? Vean cómo vamos integrando entonces la anestesia con una patología del músculo que se llama la miastemia gravis, que la diremos en la siguiente clase, en la otra clase que viene más adelante. Entonces, antes de todo esto estamos hablando entonces que el neurotransmisor se libera allí. El neurotransmisor se libera allí, entonces el Clostridio tetani es inhibidor de los inhibitorios, del GABA y de la glicina. La toxina botulínica es inhibidora de la liberación de acetilcolina en el botón presináptico, entonces la persona va a estar relajada, pero también ese Clostridium botulino lo dan en pediatría cuando a los niñitos les dan enlatados, cuando les dan botellas de miel menos de 2 años de edad, se toman la espora y pueden tener una parálisis en las extremidades inferiores y problemas neurológicos por la toxina botulínica. El otro, dijimos, Clostridio tetani perfringens difficile botulinum. ¿Dónde se ve el difícil? Clostridium difficile. Infecciones del tracto urinario, ¿no? No. Gastrointestinales. Eso. María Camila, ¿qué? Murillo. ¿Como cuál gastrointestinal? ¿Como cuál? Me parece que como en las colitis. Colitis. Colitis pseudomembranosa
Colitis pseudomembranosa es un colon que tiene unas membranas, la llevan donde el endoscopista y encuentra unas membranas amarillas porque fue una persona que estuvo tomando ampicilina, clindamicina y aparece una colitis pseudomembranosa. Entonces, esa toxina hay que identificarla por PCR. ¿Qué es PCR? Ahora en tiempos de pandemia. Por la proteína C reactiva. Ay, no, proteína C reactiva. Por eso es que, por eso es que hice la... Por eso es que hice, Cadena polimerasa. cadena polimerasa. Pero fue que le hice la pregunta. A mí también me pasó. Me pasó hasta cuando llevaba 3 años de graduado. ¿Qué es PCR? Proteína, puede ser proteína C reactiva o puede ser polymerization reaction. Reacción de la cadena polimerasa en las pruebas del COVID. En las pruebas de la toxina, del Clostridium difficile, de la colitis pseudomembranosa que acaba de decir María Camila, hay que hacer una PCR para identificar la toxina de esa persona que acaba de tomar ampicilina clinda, porque llegó por una fractura expuesta. A mí me llegó en estos días una fractura expuesta a la clínica, entonces yo le pregunté al médico de urgencias qué le puso. Entonces él me dijo, le puse ampicilina clinda. Entonces, si al día 10 esa persona tiene una diarrea y fiebre, yo tengo que sospechar que puede estar apareciendo una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile secundario a los antibióticos. Entonces le hacen una endoscopia de colon y encontramos las membranas y después hacemos una PCR y después le tenemos que dar antibióticos para eso que se llama vancomicina metronidazol. Vean tan chéveres las integraciones que estamos haciendo de todo. Clostridium tetani, perfringens, difficile y botulinum. Perfringens, una gangrena gaseosa, una persona que viene de Buenaventura, lo cogió la hélice de una lancha, tiene tierra, tiene una gangrena gaseosa, tiene gas en el músculo, una persona que le colocaron una inyección intramuscular, le apareció gas en el músculo y tiene una gangrena gaseosa, Clostridium perfringens. ¿Qué horas son? Son las 8, bueno, todavía tenemos tiempo. Entonces acá yo hago el mismo dibujito en colores y pongo los túbulos en T metiéndose porque llegó el potencial de acción y tiene que viajar por allá adentro de la célula. Y eso que vemos entre tubo y tubo, vemos las miofibrillas, pero también vemos un retículo sarcoplásmico, que en los extremos del retículo sarcoplásmico hay unas piscinas o unas cosas que les dicen cisternas terminales. Y ese retículo sarcoplásmico tiene ese calcio, que siempre estaremos hablando, tiene ese catión, y se va a liberar de ahí del retículo sarcoplásmico y se va a liberar para que después vaya ya a estas miofibrillas que ya las estamos viendo en mayor escala. Entonces, veamos, por ejemplo, acá arriba, el calcio se une a esa bola negra que estamos viendo allí. La bola negra puede tener diferentes subunidades. Se llama troponina. Puede ser troponina T, troponina I o troponina C. La subunidad de troponina C es la que recibe el calcio de doble carga positiva. Y ese calcio de doble carga positiva va a sufrir un cambio conformacional y va a hacer que se mueva la cadena de tropomiosina, que la vemos como un lazo allí, y queden desnudos unos sitios en la actina para que se junte la molécula de miosina que la vemos abajo. Entonces aquí vemos que ya la cadena se corrió. Abajo vemos que la cadena se corrió. ¿Dónde estamos viendo que se corrió? Vamos a dibujar acá. Se corrieron esos sitios donde se va a pegar la miosina. Entonces ella se va a pegar allí porque la cadena se corrió. Y cuando se pega allí la miosina, después va a existir la contracción muscular. ¿Ya? Esa es la ultraestructura de esa molécula. Entonces aquí la vemos en colores. Lo mismo. Los sitios de unión de la miosina para que ocurra la contracción. Ocurrió un cambio conformacional. Después vemos entonces, vamos a leer renglones y después vamos a ver cómo es la cosa.
El calcio se une a la troponina. La troponina empuja a la tropomiosina afuera de la vía. La miosina forma puentes. Hay una miosina ATPasa en esas cadenas gruesas que suple energía después para la contracción muscular. Es decir, ella va a coger una molécula de ATP y la va a dividir en ADP y P. Ella va a coger la miosina ATPasa que está ahí en esa cadena gruesa, va a coger una molécula de ATP y la va a dividir en fosfato y ADP. ¿Para qué? Para que después para que la molécula esté cargada de energía y después más adelante haya una contracción muscular, como vamos a ver en ese ciclo. Ese ciclo que vamos a poner ahora, ustedes tienen que estarlo viendo y viendo y viendo. Estas cosas de fisiología y los exámenes de fisiología y la propia materia básica de fisiología, no es como estar aprendiendo cosas de memoria cerradas, no es como estar diciendo el bíceps dónde se origina y dónde se inserta. Esto es de raciocinio y de estar cada vez viendo más, sobre todo cuando uno está en condiciones mentales óptimas, es decir, uno a las 10 de la noche no va a poner a desmenuzar esto cuando está bien cansado porque no entiende nada, se pone a bostezar y se aburre y le coge fastidio. Pero cuando está recién levantado por la mañana, entonces mañana sábado, si no tienen nada que hacer, o el domingo, entonces yo cojo mi celular, vuelvo y repaso estos renglones y veo esa parte que voy a ver ahora del ciclo. Y cada vez que pueda lo repito con mis compañeros de estudio, lo repito dando clase en el caso mío y cada vez se me graba más. Porque aquí pueden salir preguntas en los exámenes, yo no los voy a tirar a rajar a ustedes, pero en los exámenes que ustedes van a hacer a lo largo de la vida les pueden salir con cosas todas confusas porque no entienden bien esto. Entonces vamos a leer aquí. En el retículo sarcoplásmico hay una bomba que se llama sarcoplasm calcium dependiente ATPasa. Sarcoplasmic calcio dependiente ATPasa. ¿Qué hace esa bomba? Esa bomba tiene una energía para terminar con la contracción. El calcio es devuelto al ER, quiere decir endoplasmic reticulum, por una calcium ATPasa que está en la membrana del retículo sarcoplásmico y se llama cerca. En los congresos dicen cerca porque no me voy a poner a decir sarcoplasmic, endoplasmic reticulum, calcium ATPasa. Entonces ellos dicen cerca, usan las iniciales. ¿Dónde está el cerca? Es una bomba que depende de ATP, que está en la membrana del retículo sarcoplásmico para devolver ese calcio que estuvo pegado allá en esas cadenas allá para la contracción. Vamos a ver eso en el dibujo ahora. En este músculo estriado esquelético que se está contrayendo no se compromete el calcio extracelular. Y el músculo estriado esquelético no tiene canales de calcio dependientes de voltaje, ¿no? A ese músculo le está entrando sodio, le está saliendo potasio en el potencial de acción, pero no tiene que ver nada con canales de calcio como en el potencial de acción de corazón. Vamos a hacer un dibujo del potencial de acción de corazón. Y el potencial de acción del músculo sería así. ¿Ya? En la clase de fisiología les enseñaron que habían unos canales en corazón que eran de sodio, de potasio y de calcio en el potencial de acción, pero en el potencial de acción del nervio es como el dibujito que estamos viendo a la izquierda. Son dos potenciales de acciones distintos. Entonces lo que está diciendo este último renglón es que este músculo no compromete calcio extracelular, el músculo no tiene canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Ya? Bueno. Entonces, aquí vemos una parte del ciclo que estamos viendo aquí. La miosina, la hidrólisis de ATP en este punto 1, la hidrólisis de ATP está poniendo a la molécula de miosina en un alto nivel de energía.
y en un estadio de afinidad para la actina alto. Entonces, la tropomiosina está cubriendo a los sitios donde se va a unir la miosina, lo mismo que hablamos ahora. El calcio más 2, después se va a aumentar y se va a juntar a la troponina C, exponiendo los sitios para que se junte la miosina. En el punto 2, entonces, estamos diciendo que se junta la miosina a la actina y se forma una unión entre miosina y actina. Y en el punto 3 estamos diciendo que la energía química, esa energía química del ATP que se desdobló en ADP y fosfato, ha sido convertida para los aspectos mecánicos de la contracción. Entonces allí la miosina va a empujar a la actina y los filamentos de actina se van a desplazar produciendo una tensión o una contracción. Tensión quiere decir contracción. Y después llega en el punto 3, llega una nueva molécula de ATP, ¿ya? Y llega una molécula de ATP que va a encargarse de disociar la actina de la miosina. Entonces la miosina vuelve y entra, la miosina entra en un nivel de baja energía y de poca afinidad porque llegó esa molécula de ATP que después otra vez se va a volver a partir y va a entrar otra vez a la parte superior del ciclo para poner eso en un nivel de alta energía. Entonces, cuando no hay ATP, ¿el ATP dónde se produce? ¿Dónde se produce ATP? Mitocondria, doctor. Julieta Arboleda, Nayib Elisset, Daniel Aguirre. Bien, entonces, el ATP es cuando yo estoy vivo, cuando yo desayuné Entonces yo estoy aquí viendo esta fisiología y me toca volverme a la bioquímica. Por eso es que a los estudiantes de medicina se nos corre tanto la teja. Porque estamos viendo todo esto y después llego yo y me vuelvo para bioquímica y digo, ay, se me olvidó la clase de definición. ¿Será qué es lo que pasa en mi cabeza? No, no pasa nada, eso es normal. Lo que sucede es que yo tengo que estar revisando y repasando todo lo que me han enseñado a lo largo de la carrera. Me dieron una clase de bioquímica donde era glucosa, la glicólisis. Y la glicólisis producía NAD y NADH que iban a viajar adentro de la mitocondria, como dijo ahora. ¿Quién fue que dijo? Juliana Niño y Julieta Arboleda. La glicólisis es el metabolismo de la glucosa hasta que llega a piruvato y va a producir acetil-CoA que va a entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs está dentro de la mitocondria, va a seguir produciendo NADH y FADH para que produzcan ATP en la membrana mitocondrial interna, porque el ciclo de Krebs ocurre adentro de la membrana de la mitocondria. La glicólisis ocurre en el citoplasma. La gluconeogénesis es volver a producir glucosa desde el piruvato para atrás para producir glucosa, y la glicogénesis es desdoblar las moléculas de glucosa de los músculos y del hígado. Entonces, todas esas respuestas metabólicas están produciendo ATP. Y si yo aguanto hambre hasta 16, 18 horas, empiezo a hacer uso de la lipólisis y después de la ketogénesis para producir moléculas de ATP. ¿Para qué es el ATP? Para que esa cadena de miosina se relaje y se desprenda del filamento delgado en el punto 3 que estamos viendo allí, en ese punto 3. Profe, tengo una duda. Sí. Entonces, ¿la tetania es por el calcio o porque no hay ATP? Eso, bueno, entonces ella me acaba de decir una cosa que es de adelante. Cuando no hay ATP, la cadena de miosina no se separa. Entonces ustedes van al anfiteatro y ven los cadáveres que están rígidos. Eso se llama rigor mortis. Si una persona falleció a las 5 de la mañana, después la vemos rígida porque la cadena de miosina no se separó de la actina. Entonces eso se llama rigor mortis, que es distinto
a la tetania. La tetania es que hay mucho calcio salido del retículo sarcoplásmico y esos potenciales de acción que son corticos, como lo dibujamos en la diapositiva pasada, como lo pusimos en el extremo izquierdo, que pusimos una flechita en rojo y lo comparamos con el potencial de acción del corazón, que era un potencial de acción cortico. Entonces, ese calcio que está saliendo del retículo sarcoplásmico en grandes cantidades, eso se llama tetania, es distinto. Mucho calcio, mucha contracción, potenciales de acciones cortos que se van a contraer continuamente y me van a dar tetania. Es distinto, ¿ya? Es distinto. Buena pregunta. Distinguir entre rigor mortis. Rigor mortis, rígido, tieso, después de haber fallecido. Tetania, inhibición de los inhibidores. Acuérdense que los aminoácidos, los neurotransmisores inhibidores son la glicina y el GABA. Glicina y GABA. Oye, yo estoy nervioso porque el doctor Betty me está enseñando muchas cosas y no puedo dormir de noche de esta pensadera. Entonces, listo, necesito inhibitorios. GABA, glicina. Estoy ahora poniendo atención, porque es que va muy rápido y estoy elevado. Tomémonos un tinto y liberemos epinefrina y norepinefrina, ¿ya? Y dopamina. Entonces son los neurotransmisores activadores, ¿ya? Son dos distintos. Pero entonces, si inhibo los inhibitorios, tengo mucha contracción, tengo mucho calcio que sale del retículo sarcoplásmico y tengo tetania, como acaba de decir Nayibe. Entonces aquí ponemos otra vez el dibujito, pero ya más desmenuzado otra vez. Esto es lo que les digo yo, que se lean por las mañanas cuando estén en condiciones mentales más óptimas, como estamos ahora nosotros. Entonces, del final de la neurona se libera acetilcolina que se va a pegar a ese acetilcolina R que dice así, acetilcolina R que se llama acetilcolin receptor. Acetilcolin receptor y se va a transmitir el potencial de acción como sale en el punto 3 y va a ir al DHPR que se llama dihidropiridin receptor y lo va a estimular para que después el canal de calcio suelte calcio a la izquierda. Vamos a leer lo que dicen los rengloncitos aquí entonces. Los rengloncitos dicen que la acetilcolina se libera del botón presináptico porque entró calcio en el botón presináptico, calcio más 2, ese mismo calcio más 2 que estaba en la sangre y en el plasma. Postsinápticamente se va a liberar acetilcolina que va a llevar a una despolarización de la membrana de la placa motora donde actúan los relajantes musculares como la succinilcolina. ¿Dónde está la succinil-CoA? Succinilcoenzima, ¿dónde está? En el ciclo de Krebs, Angélica Romero. La succinilcoenzima A, la succinil-CoA forma parte del ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs es citrato, isocitrato, citrato, isocitrato, alfa-keto-glutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato. Es el ciclo de Krebs. Citrato, isocitrato, alfa-keto, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato. Succinil-CoA. Pero no vayan a decir ahora que lleguen a la rotación de anestesia, pongámosle succinil-CoA. Uy, no, porque va a decir, ¿cómo así? Eso se llama succinilcolina, relajante muscular que tiene que ver a nivel de esta placa motora. ¿Vieron cómo se confunde uno cosas en medicina? Uno llega y dice artritis reumatoidea y dice fiebre reumática. Dos mundos totalmente distintos. Artritis reumatoidea, fiebre reumática. ¿Dice succinil-CoA o dice succinilcolina? Dos mundos totalmente diferentes. Dice atropina. Atropina tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Y aquí estamos en un músculo. ¿Ya? Uno tiene que estar atento porque uno se puede confundir. Entonces, la despolarización viaja sobre toda esta membrana que se llama sarcolema, la membrana del músculo que se llama sarcolema,
va a viajar y va a meterse por esos tubos que van para adentro, que llaman los túbulos, T-tubules, túbulos en T. Y después existe una despolarización de la membrana. Aquí vemos que entra sodio y sale potasio. En el músculo esteroesquelético no hay canales de calcio. Y eso ocasiona entonces, esa despolarización ocasiona un cambio conformacional de un receptor dependiente de ese voltaje que es el DHPR, dihidropiridin receptor, y que está mecánicamente acoplado al RR, ryanodin receptor se llama, y que va a inducir a una salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces, genéticamente yo puedo tener una alteración de ese DHPR, de ese receptor DHPR y del RR que sale allí, genéticamente. Entonces, la persona puede tener una enfermedad que se llama hipertermia maligna, hipertensión, hipercalemia y acidosis, porque genéticamente tiene una alteración de ese receptor. Ese receptor, todas esas estructuras que estamos viendo allí moleculares, el DHPR, el RR, son unas moléculas que están en la membrana, pero ellas están marcadas por un gen. Ellas están marcadas por un gen, esas estructuras musculares. Así como dijimos en la primera clase, que el Fibroblast Derived Growth Factor Receptor 3 era el encargado de la condroplasia, el enanito de circo, o que habían genes para la osteogénesis imperfecta, para el Ehlers-Danlos, que vimos en la primera clase de patología muscular. También hay genes para esos receptores, entonces hay personas que pueden tener esos receptores defectuosos y cuando les pongan succinilcolina y determinados gases anestésicos inhaladores, pueden tener una hipertermia maligna y fallecer, pueden empezar a liberar todo ese calcio, empezar a tener una hipertensión, una fiebre, una hipercalemia y una acidosis y van para la UCI y pueden morir. Entonces ustedes, cuando yo les pregunto a ustedes que quién va a ser anestesiólogo, nadie me dice nada, para que yo no les pregunte. Pero alguien me dice, ¿nadie va a ser anestesiólogo? ¿Nadie? Nadie. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Médicos de la NASA? De la NASA no puedo preguntar nada porque yo no sé nada de eso por allá. Bueno. Cuando vayan a dar una anestesia, los familiares no le van a decir a usted, sí, yo tengo una mutación del receptor de ryanodina, del receptor de DHPT y tengo y un familiar mío tuvo una hipertermia maligna. Eso no lo van a decir, pero le pueden decir como antecedentes que una anestesia se complicó, que tuvo fiebre, que tuvo hipertensión, que tuvo taquicardia, que el paciente falleció. Entonces ustedes tienen que tener presente esa alteración genética. En ortopedia, cuando nosotros estamos en la residencia operando esas alteraciones del sistema osteomuscular, por ejemplo, hay unas alteraciones, hay unas enfermedades como la enfermedad de Duchenne, ¿ya? O otras enfermedades que se pueden manifestar con unas escoliosis severas. Escoliosis es uno de los temas de ustedes de ortopedia. ¿Ah? Escoliosis es uno de los temas de ortopedia. ¿Cuál es el signo semiológico de la escoliosis? Adams. La prueba de Adams. Entonces llegó el estudiante de cuarto y de quinto y le hizo la prueba de Adams. Llegó el residente y eso ya se lo sabe de memoria porque lo ha repetido muchas veces y le gusta mucho la ortopedia. Entonces ya al residente lo ponen a medir las curvas y hacerle el prequirúrgico y le dicen, vamos para cirugía para que le pongan unas barras en la columna. A esa displasia que estamos viendo allí, a ese trastorno osteomuscular, para que entre con el cirujano de columna y el ortopedista pediatra. Pero ese residente es un residente piloso. Entonces él siempre va adelante. Él es sagaz. Entonces resulta que esos trastornos genéticos de la escoliosis o de la enfermedad de Duchenne, que es una de las enfermedades de la patología de músculo que vamos a ver en la siguiente clase. Esos trastornos pueden estar asociados a hipertermia maligna.
¿Cuál será el antídoto para la hipertermia maligna? Si el paciente en plena cirugía empieza a tener fiebre, taquicardia, fiebre, hipertensión, hipercalemia y acidosis, y va rumbo a la UCI porque está con una alteración del gen. Esas enfermedades de escoliosis y todo eso se asocian a hipertermia maligna. Entonces tengo que tener, desde el día anterior, el anestesiólogo se tiene que haber acordado de eso y el residente de ortopedia también, porque todos se van directo para la complicación, ¿no? ¿Cuál es el antídoto? Creo que es el dantroleno. Dantrium, ¿no es? Dantrolene. Bien, entonces cuando el R3 iba a entrar a la escoliosis para ponerle las barras, entonces le llegaba el cirujano de columna y le miraba la carita y le decía, para ver si el residente era elevado, ¿no? ¿Dónde está el dantrolene? Le preguntaba. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso, pero entonces ustedes ya saben qué es eso. Para que no les pase, vea cómo estamos aquí en todas. Bueno, dantrolene, sí, muy bien, muy bien. Me gusta que actúen así. Entonces la miosina se junta a la actina. La miosina, la cabeza de miosina se junta a la actina, forma un puente. El fosfato inorgánico entonces está liberado porque acuérdense que la molécula de ATP se desdobló en ADP y fosfato inorgánico. Entonces el fosfato inorgánico es liberado iniciando la fuerza de contracción. Entonces durante la fuerza de contracción la miosina va a empujar al filamento delgado, entonces va a ocurrir un acortamiento de la H y de la I entre las líneas Z. Entonces ahí está la memotecnia, HIS, H y Z. Se va a acortar, pero la banda A siempre va a permanecer en la misma longitud. A always in the same length. HIS se acorta, ¿ya? Entonces, al final de esa contracción, primero aquí dice el fosfato inorgánico es liberado y dice, y al final ADP está liberado al final de esa contracción. Entonces, la unión de una nueva molécula de ATP en el paso 8, la unión de una nueva molécula de ATP causa separación de la miosina, de la actina, y después el calcio es otra vez secuestrado, metido al retículo sarcoplásmico, que lo estamos viendo allí arriba, por esa cerca que la dijimos en los renglones pasados, por la cerca. El calcio es secuestrado por esa bomba que tiene ATP y que secuestra. Es una bomba que tiene ATP que utiliza energía para secuestrar también el calcio y para meterlo al retículo sarcoplásmico. Entonces, otra vez, en el paso 9, el ATP se vuelve y se hidroliza en ADP y fosfato para que vuelva y comience y siga el ciclo y siga funcionando. Aquí vemos esta foto del año 2002-2003 del libro de medicina. El potencial de acción viaja, va bajando. Destapa ese corcho con esos procesos que están pegados a la membrana que está a la izquierda. Destapa el corcho y el calcio está liberado del retículo sarcoplásmico. Esa cisterna que vemos al final del retículo sarcoplásmico, cisterna es como los acueductos de los romanos, se llama cisterna terminal, que tiene mucho calcio y se va a liberar de allí. La alteración de esos receptores que estamos viendo allí puede llevar, alteración genética puede llevar a la hipertermia maligna. Entonces aquí este dibujo ya es de la edición 2014, 15, 16, le tomé yo esa foto. Y vemos lo mismo, el DHP moradito, el RR a la derecha lo vemos abierto y a la izquierda vemos el canal cerrado, a la izquierda lo vemos cerrado y a la derecha lo vemos abierto. ¿Por qué abierto? Para que salga el calcio. Y a un lado de la membrana del retículo sarcoplásmico vemos el cerca que consume ATP para que el calcio se devuelva otra vez al retículo sarcoplásmico y a la membrana, pase la membrana del retículo sarcoplásmico y se quede el calcio allí como cuando alguien tiene plata, mejor dicho, para la siguiente contracción. Hagamos un reposo de... ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Preguntas?
Doc, una pregunta, ¿en las contracciones uterinas también se da el mismo proceso? Claro, claro que sí. El útero es que esto es un tema central de toda la medicina. La fisiología no es fácil, la fisiología es una rajazón. Es muy fácil para mí decirles, si no, si se partió el húmero, pongámoslo derecho y pongámosle un yeso y ya. Todo el mundo me entendió. Pero en estas cosas de fisiología a veces hay que desmenuzar una cantidad de cosas, hay que leer diferentes bibliografías. Lo que acaba de preguntar Juliana Niño, entonces a uno nadie se lo dice, entonces sí, es que hay diferentes músculos. Acuérdense que el útero es uno de los clases de músculos. En el sistema nervioso autónomo hay músculo lisovascular. Aquí estamos hablando del músculo estriado esquelético, después hablamos del músculo cardíaco en cardiología, con un potencial de acción que estamos diciendo que es distinto porque tiene calcio. Este potencial de acá no tiene calcio, entonces esto es delicado y uno no termina de dominarlo, ¿no? Uno no termina de dominarlo, uno lee y lee y lee y cada vez aprende más y si ustedes cogen bien estos conceptos, ustedes van a empezar a entender muchas cosas de medicina interna, cardiología, medicina familiar, anestesia, ortopedia. Vamos a ver diagnósticos diferenciales de muchas enfermedades neuromusculares, ortopedia también. De todo, de todo. De todas las cosas, porque esto es un tema central de ciencias básicas. Sí, allá en ginecología y obstetricia van a hablar que el útero se contrae por ¿qué hormona? ¿Por cuál? El hipotálamo de la clase pasada. Oxitocina. ¿Qué núcleo se producía? En el Supraventricular. Suparaóptico y paraventricular, sobre todo el paraventricular, que eran núcleos del hipotálamo que iban a la neurohipófisis. Entonces una mujer en el periodo de parto, cuando ya tiene 38 semanas de embarazo, empieza a tener distensión del útero y empieza a liberar oxitocina para que hayan contracciones que tienen que ver también con este mismo mecanismo, lo mismo. ¿Ya? Allá también los que hayan para gineco, los que hayan para todo lado van a tener que ver esto. Y en ortopedia, entonces ven al residente ahí medio risueño y medio tranquilo y cogen y le hacen un examencito y le preguntan estas cosas. Entonces el residente se calma un poquito. ¿Por qué tiene que entender un residente esto? Pues porque imagínese la cantidad de problemas neuromusculares que podemos tener también en un capítulo de ortopedia, los neurólogos también. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta. Sí. Es que yo leía que cuando usamos la succinilcolina, entonces hablaba algo del bloqueo de fase 2, pero no me quedó muy claro. ¿Es porque simplemente no se puede desplazar esa succinilcolina porque está programada? Sí, eso es un tema más que todo de anestesia. La succinilcolina es un relajante muscular despolarizante que le dicen. Entonces allí describen una fase 1 y fase 2. Una fase 1 donde hay una fasciculación y una fase 2 donde con esa misma despolarización que está ocurriendo deja de haber contracción muscular. ¿Ya? Fase 1 y fase 2. Eso tiene que ver con la despolarización de la placa motora y la liberación de acetilcolina. Hay unos despolarizantes, relajantes musculares despolarizantes, y hay unos no despolarizantes. Tubocurium, atracurium, mivacurium, pancuronium. Y hay unos despolarizantes. Succinilcolina. Entonces a eso les describen una fase 1 y una fase 2 de esa misma relajación. Eso es farmacología. ¿Dónde lo leyó? ¿Quién me preguntó eso? Valentina Bernal. ¿Dónde está Valentina Bernal? Doctor, ¿no me ve? ¿Dónde? ¿Habla otra vez? ¿Hable? Ah, ya, no. Ah, ya la veo, sí, ya la veo. Valentina Bernal, sí, la fase 1 y la fase 2 es de los mecanismos de acción de los relajantes musculares cuando están actuando ahí en esa placa motora. Lo que pasa es que
yo no les puedo dar una clase como tan... Pues no podemos terminar desviándonos para un tema de farmacología de anestésicos porque ya van a decir que, pues, que yo estoy... Pero eso lo van a ver allá cuando lleguen a anestesia. ¿Ya? Pero, ¿lo leyó entonces de dónde? ¿De un libro de farmacología? No, no en la fisiología, doctor, sino que ahí decía que cuando, es que no entendía bien si era porque se prolongaba el efecto o qué era lo que pasaba. Entonces decía que... En la fase 2 es cuando, en la fase 2 Ajá. cuando lleva más efecto, cuando lleva más, fase 1 es que lleva menos efecto, fase 2 es que lleva más efecto. Entonces esa zona de allí con esa despolarización continua deja de funcionar y el músculo se relaja. ¿Ya? Pero no, estas son cosas cuando uno se está preparando ya para los exámenes de alto rango, de admisión y todo, uno le toca integrar todo esto. Farmacología de autónomo, farmacología de relajantes musculares de anestesia, la toxina del curare. La gente se moría de flechazos en la conquista española cuando se iban por allá. Los indios tomaban el curare, lo ponían en las flechas, entonces la persona quedaba totalmente relajadita, pero con el cerebro súper bien. Entonces uno veía que a uno se le iba relajando todo, hasta el pulmón. Entonces, ese era el mecanismo de acción. Farmacología. Bueno, ¿qué más preguntas hay? ¿No? Ustedes cuando me hacen esas preguntas, me sirve para que más adelante cuando hagamos integraciones, de pronto en cualquier clase de las siguientes que vamos a ver en el ciclo, me devuelvo para acá y les digo lo mismo. Pero pues no lo puedo decir hoy porque son las 8:40 y tenemos que seguir con el pedacito que nos falta. Hagamos pero pues ya me alegra que los tengan en cuenta porque van a aprender mucho. Me alegra que tengan en cuenta eso porque lo van a terminar de reformar. Se los enseñaron en fármacos, se lo enseñó un médico de medicina interna, entonces lo van a terminar de reformar y están aprendiendo mucho.